Vamos a respirar por un momento cada uno de nosotros. Vamos a tomar ese aire en 1, en 2 y en 3 segundos. Ese es el tiempo que se toma inhalar profundamente y nosotros ir sabiendo que estamos vivos. Pero a la vez es el tiempo que una familia cambia para siempre porque recibe el diagnóstico de una condición de demencia. Hoy vamos a pasar juntos esta barrera que casi nadie ve, pero que transforma la memoria, que transforma la identidad y transforma el corazón de las personas que cuidan. En este momento, más de 55 millones de personas viven con la condición de demencia en el mundo. En los Estados Unidos hay sobre 6.9 millones de personas diagnosticadas con esta condición. Y en Puerto Rico, el Alzheimer se considera como una de las principales causas de muerte. Pero detrás de cada uno de estos números que estamos viendo, que probablemente nos llama la atención, hay un nombre, hay un rostro, hay una historia, hay una familia que está aprendiendo a vivir con una nueva realidad. 2/3 de los diagnósticos, 2/3 de los diagnósticos corresponden a mujeres. Esto no es solo un dato, esto es un llamado, es un recordatorio de que el cuidado también tiene género y un cuidado más específico, más sensible, más informado. Cada día lo necesitamos y esperamos que se vaya dando. De igual forma, la ciencia va avanzando. Hoy día contamos con diferentes formas de diagnóstico, de biomarcadores que pudieran precisar antes de los síntomas sean visibles de una persona que puede tener esta condición. De igual forma sabemos que si profundizamos, que si reforzamos, que si nos enfocamos en las modificaciones de estilos de vida saludables, puede provocar la prevención hasta de un 40% de casos de demencia. Por ejemplo, el sueño, el ejercicio, la dieta, el control de presión, de condiciones crónicas, entre otros. Así que la ciencia no solo observa cómo va deteriorando la persona, sino que también la ciencia nos ayuda en este proceso de crecimiento. Es una manera en la cual cada uno de nosotros nos podemos apoyar y no solamente pensar que la ciencia no tiene nada que hacer, que la ciencia solamente es de forma expectativa, porque como nos dicen y nos cuentan y nos comentan que las condiciones de demencia, pues no tenemos nada que hacer, pero no. Ya sabemos que hay formas en las cuales podemos hacer cosas. Así que si cada uno de ustedes está listos para comenzar a explorar este episodio, nosotros también estamos listos. En unos segunditos comenzamos. Abrimos este tema, la realidad en nuestra región también nos habla. Sabemos que en las Américas más de 10 millones de personas viven ahora mismo con demencia. Y es ahí que esa cifra sigue creciendo y cientos de miles de familias comienzan este camino sin haberlo esperado. En Puerto Rico la tendencia es igual. Más de 60,000 personas viven hoy con Alzheimer y la mayoría son mujeres. Detrás de cada diagnóstico hay un hogar reorganizándose, un cuidador agotado, una familia buscando respuesta. Por eso es que este episodio importa, porque la ciencia avanza, sí, lo sabemos, pero también la necesidad y la realidad de nuestras comunidades avanza, lo cual nos exige hablar, a entender y acompañar de una manera diferente. Pero de igual forma, cada uno de nosotros necesitamos voces, necesitamos personas, necesitamos ese ser que de una manera u otra, de forma
susceptible, empática, nos ayuda a entender esto de la ciencia. Y es por eso que hoy yo tengo una súper invitada de lujo. Vamos a dar la bienvenida a Ibeliz Rubín. Ibeliz, bienvenida a Signos Vitales. Saludos, Iván, y muy buenos días a todas aquellas personas que están conectándose en este programa tan importante y para nosotros poder tener esta conversación para todos ustedes. Así que agradecida de estar aquí. Que súper agradecido que saques de tu tiempo y que nos ayudes a ver estas condiciones de demencia desde esta otra mirada. Quizás nos vamos a sentir un poquito menos agotados porque entendemos que hay situaciones que se dan no porque nosotros estamos haciendo algo mal o porque la persona está haciendo algo mal, sino como que es parte de un proceso que se está dando y que lo debemos entender. ¿Cuál es tu perspectiva inicial desde el tiempo que tú llevas? ¿Cómo has visto el acercamiento a ellas? ¿Cómo no solamente la ciencia, sino cómo la sociedad se ha ido acercando a estas condiciones, Ibeliz? Pues mira, yo pienso que actualmente, ¿verdad? Gracias a Dios, hemos tenido más visibilidad con relación a esta enfermedad. Es algo que anteriormente se tenía mucho desconocimiento y yo creo que el fomentar estos espacios, porque independientemente de toda la información que podamos recibir, como tú bien dices, siempre es vital nosotros podernos educar y nosotros poder continuar creciendo en donde podemos ayudar quizás a todas aquellas personas y especialmente a los cuidadores. Así es como tú estás comentando, y en estos tiempos en donde hay tanta información y en donde las redes sociales ofrecen tanto dato, yo creo que es importante ser selectivo en esos lugares donde estamos buscando la información. Así que a todos los que están conectados, muchísimas gracias. A todos los que están aquí con nosotros en el episodio. Para los que no conocen, a Ibeliz Rubín es una escritora, educadora, es coach profesional dedicada a transformar el conocimiento en acompañamiento humano, es creadora de La Mano por el Alzheimer, un proyecto social que educa, sostiene y dignifica a los familiares y a los cuidadores. Y Belis, que entonces vamos, como dicen por ahí, en Puerto Rico, hablar en arroz y habichuela. ¿Qué es esto de las demencias? ¿Qué es el Alzheimer? Porque lo escuchamos y lo escuchamos, pero verdaderamente, ¿qué es esta condición? Asimismo es, Iván. Hay que recalcar, ¿verdad?, que el término demencia se utiliza para los diferentes tipos de demencia. En esta ocasión nosotros vamos a hablar, ¿verdad?, con relación a la enfermedad de Alzheimer, que es este tipo de demencia, ¿verdad?, donde la pérdida del funcionamiento cognitivo, tanto el pensar, el recordar y razonar, de las pérdidas de las habilidades conductuales que interfieren con la vida y las actividades diarias. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la definición que nos provee el Instituto Nacional de Envejecimiento. Cabe señalar que cuando hablamos de Alzheimer, no lo podemos confundir en el sentido de que no es sinónimo de envejecimiento. Nosotros conocemos a personas que tienen 65 años, 70, 80 años y tienen una mente privilegiada, ¿verdad? Lamentablemente hay unas personas que ya sea, ¿verdad?, según las características, puede ser por algún gen que tenga, ¿verdad? Y obviamente el factor de riesgo, donde se especifica que es desde 65 años o más. Pero eso no es sinónimo, ¿verdad?, de que a todos, ¿verdad?, nos vaya a dar la condición de Alzheimer. Lamentablemente, al momento, la enfermedad no tiene, ¿verdad?, cura. Eso es lo que se está tratando, ¿verdad?, con todos los estudios y todas los marcadores que se llevan y demás. Cuando hablamos de estadísticas con relación a las proyecciones, ciertamente es impactante. Ustedes pueden ver ahí donde se menciona la demencia, ¿verdad?, de 65 años o más. Estamos hablando de 1.9 millones de personas.
Esta información es de la Asociación de Alzheimer, ¿verdad?, de Estados Unidos. Y realmente es algo en lo cual nosotros tenemos que preocuparnos, tomar acción, ¿verdad? Porque incluso hay personas que nosotros podemos ver que tienen su condición de Alzheimer, pero son personas que en su físico están bien, están fuertes todavía, ¿verdad? Que nosotros de, pensamos, podemos pensar que no, esa persona no tiene ninguna condición, pero sin embargo, ¿verdad? Por eso es que a veces hay muchos casos que se dan, que lamentablemente hay diferentes situaciones y entonces se piensa que esa persona no tiene una condición y en realidad sí tiene la condición, ya sea por por su estado físico. Hoy día sabemos que no es así, sabemos que existen estos cambios de demencia que se den a temprana edad y por eso es que la ciencia ha ido avanzando. Y es importante que lo reforcemos. Y cuando tú nos presentas esos datos, Ibeli, uno pudiera, al principio yo me acuerdo hace algunos añitos atrás, que decían, no, para el 2050. Y para el 2050 va a tener tal cosa. Y de momento alguien empezó a tirarle un dato que decía, para el 2030. Y como que, 2030. Pero el 2030 ya está ahí. Entonces, estos datos que tú nos estás compartiendo y lo que estamos viendo en esa data, pues debe ser un llamado a la atención importante para que nosotros entendamos que este tipo de condición exige que se identifique tempranamente y que mientras más tempranamente la vemos, podemos reaccionar. Así que es importante eso. Así es, quiero añadir, tengo aquí en mis notas, ¿verdad? Hubo una publicación del Departamento de Salud que entre el 2008 y el 2024 se habían registrado 54.473 personas de casos de demencia. Es decir, dentro de esos casos se habían registrado 49.734 personas con la condición de Alzheimer. O sea, que este es un número, ¿verdad?, que es bien revelador. Obviamente, esos son datos que según los profesionales de la salud, pues le van informando porque hay un registro para notificarlo, pero que son unos datos que uno los observa y si uno se detiene, ¿verdad?, a reflexionar, es algo que impacta realmente, es algo que impacta. Sí, es algo que impacta y que nos exige que cada uno de nosotros estemos al tanto, que estemos pendientes de esto que está pasando. Y Beli, cuando hablamos de esto de las demencias, hay personas pues que por alguna situación que ya conocen, que ya tienen un familiar, que tienen un conocido, que tienen una persona cercana o que es una persona cuidadora y mientras están cuidando siempre viene el comentario que dicen, ¿en qué etapa está? Y Belí, ¿tú me puedes decir en qué etapa está mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi conocido? Y eso es una pregunta frecuente porque es como importante saber en la etapa que nos encontramos. Dentro de estas condiciones de la demencia se han identificado unas etapas, esas principales, ¿cuáles son? Y si tienes algún dato característico de una de ellas que podamos señalar, como cuáles serían esas etapas. Sabes que dentro de esa pregunta, en realidad, es bien difícil de contestar, obviamente, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, están las tres etapas, ¿verdad?, que conocemos, que está la etapa leve, la etapa moderada y la etapa avanzada. No obstante, en muchos casos, porque también hay que dejar claro, los casos son distintos, ¿verdad? Cada persona, cada individuo es distinto. Y dentro de esas etapas, en muchas ocasiones, cuando se tiene ese diagnóstico, ya esa persona tiene una etapa moderada. ¿Por qué? Por eso mismo, porque desconocemos dentro de toda la información que hay, qué es lo que está pasando a mi familiar. Que hay a veces que pensamos
que lo está haciendo, ¿verdad? De una manera, quizás a lo mejor por molestar, porque quizás está cambiando su manera de ser, sus actitudes y demás. Si vamos ahí a la lámina que estabas presentando, Iván, para que todos puedan estar conmigo, dentro de la etapa leve, podemos ver unos cambios mínimos, ¿verdad? No deja de ser unos cambios, ¿verdad?, importantes, pero unos cambios donde se le dificulta para recordar la información recién aprendida. Yo creo que esto es uno de los, incluso de los signos, ¿verdad?, de alerta que nosotros tenemos que estar, porque vamos, a todos se nos olvidan las cosas y no necesariamente significa que tenemos Alzheimer, ¿ves? Pero que son, según la continuidad que nosotros como cuidadores estamos viendo en el familiar, pues somos, como dicen, los más indicados para poder nosotros determinar y poner, como dicen, una bandera de alerta, aquí está sucediendo algo. Dentro de la otra etapa están los cambios en la personalidad y es esta confusión de tiempo y espacio y el olvido de datos personales. Cabe señalar que esta es una de las etapas donde más se prolonga la enfermedad hasta llegar a lo que se conoce ya como una etapa avanzada. En estos casos de etapa moderada, ahí es que se ven muchos conflictos, ¿verdad? Muchos choques, quizás entre los familiares y la misma persona que está sufriendo la enfermedad, porque esto es como lo que se conoce como el duelo anticipado, que tenemos estas etapas de negación, ¿verdad? Porque dentro de nosotros, como familiar, así me, ¿verdad? Si es un familiar cercano, que es nuestra madre, que es nuestro padre, que es ese familiar que tengamos ahí cercanos, nos cuesta reconocer, ¿verdad? Y en cierta medida, quizás a lo mejor no lo hacemos intencionalmente, pero entonces estamos con la negación, ¿verdad? Y según las etapas de duelo, pues estamos con la negación, después confrontamos quizás, ¿verdad? Esa ira en el sentido de que no podemos aceptar lo que está sucediendo, hasta de que después pasa poco a poco, que entonces nosotros, como dicen, nos vamos aclimatando a lo que estamos viviendo con nuestro familiar y ahí entonces es que luego de nosotros poder hablar con nuestro profesional de la salud y demás para nosotros poder ver cómo nosotros podemos manejar la situación tanto para beneficio de nuestro familiar como para nosotros mismos y tener así un mejor cuidado y una mejor calidad de vida. Completamente de acuerdo. Y yo creo que la parte de las etapas es importante porque en un mundo, en un tiempo en donde todo lo queremos medir y todo queremos saber por un tiempo, por eso es que el conocimiento de estas etapas es importante. Pero la noticia para todos aquellos que nos están viendo y los que van a estar escuchando el episodio en las diferentes plataformas de los podcasts, que es la versión de audio, le tenemos una noticia de última hora para todos aquellos que están no solamente debutando, sino para todas las personas que ya han tenido el contacto. Cada una de estas etapas no van progresivamente presentándose siempre. Por ejemplo, hay confusión porque dicen, Ibelí, mira, pero es que hoy mi mamá me conoció y entonces a mí me habían dicho que ella estaba en una etapa moderada severa. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Significa que volvió para la etapa leve? ¿O qué significa? ¿Qué le podemos decir a ese comentario, Ibelí? Así mismo, es como pensar, es algo no lineal, ¿verdad? No podemos establecer, pues mira, ahora va a suceder esto, ahora va a suceder esto, y lo último, pues es la etapa avanzada. No podemos caer en esa, ¿verdad? En ese pensar de que va a ser de X manera y máxime cuando
cada caso es distinto. Y es como dije anteriormente, en muchas ocasiones se presenta un diagnóstico cuando ya es una etapa moderada, incluso a veces hasta moderada severa, que en muchos casos pues se presenta de que la persona, si no es que esa persona lo que tiene es demencia, ¿verdad? Por su Mm, manera de actuar, por su manera de proceder y demás y de dirigirse. Pero entonces esa persona en muchas ocasiones, que incluso a veces hasta se resiste llegar a un consultorio médico y por eso al familiar se le hace incluso más difícil la situación, porque sabemos que pasa algo, pero Dios mío, ¿cómo puedo ayudar si Él no me permite, ¿verdad? Llevarlo, porque también, o sea, cada persona obviamente tiene que ofrecérsele un respeto, una dignidad, ¿verdad? Y ellos también tienen sus derechos. O sea, que es una situación bien difícil y un tanto delicada en ese proceso. Es importante que cada uno de nosotros entendamos esta parte porque eh, todo cuenta al momento de cuidar. Todo dato cuenta al momento de cuidar. Y si usted conoce, y si usted entiende, y si usted se familiariza con algunos comportamientos, esa tarea de cuidar probablemente va a ser un poco más llevadera porque va a tener ese conocimiento. Y como les digo, cualquier detallito vale oro. Así que todos los que están conectados, muchas gracias. Estamos hablando hoy con Ibeliz Rubín sobre el tema de la barrera invisible del Alzheimer. En este episodio que es muy, pero muy importante y educativo. Y probablemente están diciendo, adiós, pero la barrera invisible del Alzheimer, Iberis, pero es que hasta el momento lo que me has dicho ha sido información como que general, ¿verdad? Porque me estás hablando de la información de lo que es la condición, de lo que es una demencia, de lo que es el Alzheimer, de algunas estadísticas, pues sí. Es que quisimos tomarnos este ratito de esta introducción para reforzar este aspecto, porque una vez que tenemos esta información, probablemente ahora vamos a entender la importancia de este aspecto que vamos a estar hablando hoy, porque es la base de todo, es la base de un comportamiento, es saber cómo usted va a hablar, cómo se va a dirigir, qué esperar de alguna manera u otra por esto que hemos hablado hasta este preciso momento. Anosognosia y Beliz, esa palabra que hasta cuesta decirla, ¿qué significa y si tiene algún impacto en este cuidado de una persona con demencia? Ciertamente, Iván, esto es uno de los síntomas, ¿verdad? Incluso de los 5 síntomas que muchas veces nosotros conocemos, como es la afasia, la anomia, la aprasia, la apnosia y la amnesia. Pero dentro de este síntoma es uno que muchas veces desconocemos y pasamos por alto. Y según, voy a verla, según aquí la Asociación de Alzheimer, es ese síntoma de una condición neurológica que impide a la persona reconocer su propio deterioro. Esta condición afecta principalmente el lóbulo frontal y el lóbulo parietal derecho, los cuales son fundamentales para el autoconocimiento. ¿Qué significa, como uno dice, ¿verdad? En palabras simples, que no reconocen lo que está sucediendo con ellos mismos? Y para ellos están bien. Cabe señalar que dentro de, ¿verdad? Los lóbulos frontales, que son las que llevan la planificación, el control y la capacidad de nosotros evaluarlo. Igualmente, el lóbulo parietal, que es el que se utiliza para integrar esa información sensorial y mantener ese mapa mental del cuerpo y su estado. Algunos la describen como la falta de introspección.
Y bien, como bien decía la promoción, no es negación, es el cerebro que lamentablemente no reconoce, dado a la asognosia, no reconoce que tiene un deterioro. Por eso es que vamos a ver más adelante cuáles son esos síntomas aquí con relación a los signos principales. Podemos observar la negación. ¿Cuántos han pasado por la situación, aquellos que quizás estén en estos momentos o que hayan pasado? ¿Por qué tú me llevas, por ejemplo, no han escuchado esta frase, ¿por qué tú me llevas al médico si yo me siento bien? Esas son cosas tuyas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Verdad? Pero nosotros sabemos que está pasando algo. Lo que pasa es que hay esa negación. Lo otro es el rechazo al diagnóstico. Hay a veces que para ellos es bien difícil reconocer lo que está sucediendo. Y por lo tanto, todo diagnóstico que quizás que se le pueda comentar o quizás que se pueda tratar de hacerle entender, ellos no lo van a entender. Negarse al tratamiento, a las terapias. Y eso es algo tan y tan importante. Dentro del tratamiento, como muchos saben, pues están obviamente, ¿verdad? Los medicamentos que lo que ayudan son es a los síntomas. Lamentablemente, no es para curar la enfermedad. Y sobre todo, que aquí es uno de los puntos yo considero más importantes, son esos cambios emocionales ante la confrontación. Y ahí es a lo que nosotros podemos llamar cuáles son esos retos que representa para la familia e incluso cuando ya su familiar con Alzheimer está en una etapa que no quiere dejarse, como dicen, dejarse llevar para poderlo ayudar. Y obviamente nosotros como familiar responsable que queremos lo mejor, lo que queremos es ayudarlo y que tenga, ¿verdad?, esa mejor calidad de vida. Dentro de los retos que representa, no sé si tienes por ahí la diapositiva, es esa dificultad de la continuidad de los tratamientos o las terapias, ¿verdad? Que eso es lo mismo que nosotros estábamos mencionando. E incluso en muchas ocasiones rechazan los medicamentos. ¿Cuántas veces tenemos que hacer, verdad, como dicen, malabares para que se pueda tomar su medicamento? Pues vamos a mezclarlo quizás con aquel alimento que les gusta más para que se pueda tomar su medicamento. Y por ejemplo, con relación al otro reto, ¿verdad? El realizar acciones que representan ese peligro para el paciente, como por ejemplo usar el microondas que porque son personas, en muchas ocasiones son personas que han sido independientes toda su vida y de momento se encuentran, vamos a poner, ¿verdad? A su hijo o su hija, no mami, tú no lo puedes usar. ¿Y cuál es la reacción ahí? Como que yo no lo voy a utilizar si yo toda la vida he cocinado incluso en la estufa, en el microondas? O sea, que si nos podemos analizarlo detenidamente, es tan y tan importante nosotros poder visualizar, ¿verdad? Y tener ese conocimiento. ¿Qué me dicen a ustedes, por ejemplo, cuando es para conducir? Que ya el médico nos ha dicho, pues no pueden, lamentablemente, pues no va a poder seguir conduciendo porque aunque tenga todavía, ¿verdad? Esos momentos de lucidez, pero ¿qué pasa cuando hay ese momento que llega que no recuerda dónde está? Que no sabe cómo llegar a su casa. O sea, es una situación bien difícil que yo, por ejemplo, yo me pongo en la posición obviamente de aquellos cuidadores porque yo fui cuidadora de mi mamá. Lamentablemente ella falleció. Y para mí eso era un pavor.
que mi mamá saliera guiando, ¿verdad? Porque fue una persona bien independiente. Imagínense cuál es ahí, ¿verdad? El choque de lo que estamos hablando y ese reto, cómo nosotros podemos manejar a aquella persona con la condición de Alzheimer que todavía tiene alas para seguir viviendo y nosotros lamentablemente como cuidador tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Aguantando sus alas para poderlos proteger. De verdad. Es completamente difícil, es complicado. Y es como tú dices, no es cuando la persona todavía siente que lo puede hacer y de momento viene el hijo, porque todavía estamos estas áreas de jerarquía, ¿verdad? Entonces, pues están nuestros papás y como yo, hijo, le voy a dar la instrucción a mí que soy tu papá. Entonces, no debe ser fácil. Entonces, yo creo que es importante este término, y más cuando nos dices, Ibelis, que entre un 60 y un 80% de las personas lo presentan. O sea, prácticamente todas aquellas personas que están debutando con esta condición van a tener esta situación y rápido, como nosotros necesitamos encajonar las cosas rápido, ponerle un sello, lo primero que decimos es que está terco. Es que es un terco y feliz, porque yo le digo que se siente y no se quiere sentar, y le digo que coma y no quiere comer, y le digo que se bañe y no se quiere bañar. Todo es una terquedad, pero ahora entendemos que esa terquedad no es tan terquedad, sino que hay una situación que se puede estar presentando que no es que esté causando una resistencia, que no es que no quiera, que no es que quiera enfogonarte, que no es que quiera sacarte de tu zona, simple y sencillamente es que, como nos está compartiendo Ibelí, es una falla estructural que se está dando y por lo tanto esa falla estructural es una desconexión neurológica, es una barrera ahí como que invisible de algo que se está presentando y que nosotros en este momento no lo estamos pudiendo ver y que esa zona, esa situación nos puede ir llevando a otras situaciones y nos puede ir llevando a que ese comportamiento y que las cosas que parecen ser una cosa y las cosas que son sea otra, como por ejemplo, Ibeliz, esta información que tenemos ahí, ¿cómo la podemos interpretar? Así mismo es, y hay que señalar que todo esto genera una tensión y una crisis constante. Por ejemplo, según vemos aquí, es verdad, en en la diapositiva, por ejemplo, lo que parece terquedad y resistencia es anosognosia, ¿ves? O sea, que no reconoce lo que está sucediendo. Y esa negación psicológica, en realidad es, como bien dice el doctor, es esa falla neurológica, ¿verdad? Dentro de esa neuroinflamación. Y obviamente esa decisión constante de ignorar la verdad es lo que se conoce como el cerebro, que ya no tiene esas herramientas para procesar la realidad. Esto nos lleva a ese impacto emocional, que es bien significativo. Ujú. Y tanto al cuidador como a la familia, porque esto es algo que envuelve a toda la familia. En realidad, máximo cuando tenemos en esa familia, tenemos niños pequeños, tenemos niños adolescentes, que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa persona pues tiene el corazón puesto para ayudar, para estar todo el tiempo ahí con su familiar, pero hay a veces que incluso se nos impide, ¿verdad? Se nos impide, ya sea por diferentes circunstancias, nosotros poder ayudar. Pero nosotros tenemos que pensar dentro de ese impacto emocional, cuánta carga, cuánta frustración nosotros nos puede llevar esto. Hay personas que quizás que no hayan a lo mejor vivido la situación,
lo pueden ver desde el punto de vista según lo que nosotros pues podemos mencionarle. Pero yo creo que esas personas y esos cuidadores que están ahí, ese estrés del cuidador ese es constante. Es un estrés constante, es esa sobrecarga emocional, ¿verdad? Y en muchas ocasiones ese sentido de impotencia, de saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Se presentan esos conflictos entre la familia. Y como estaba diciendo también Ibeliz, en la parte del conocer, por eso yo creo que es importante que hoy en este episodio podamos entender este tipo de cosas y este tema, este aspecto, esta situación que es la idea central de este episodio del día de hoy, que quede claro, porque ¿qué parece y qué es? Parece terquedad, pero no es una terquedad. Parece una negación. No es que me estoy negando. Parece que es como dicen también por ahí, y los que están conectados, déjenme saber si en los países también le pasa lo mismo, pero que decimos, no, Ibeli, lo que pasa es que ella es una manipuladora. Es una manipuladora. Y este tipo de información nos permite entonces no ser tan rapiditos, imponer un tag, ¿verdad? Ponerle ahí un estigma de un comportamiento, sino es que pensemos, analicemos, evaluemos qué es lo que está pasando y probablemente vamos a poder hacer nuestra tarea de una forma diferente. Es por eso que aquí, a grosso modo, le queremos dar un pequeñito resumen de lo que es esto, de lo que es esta situación. Y la idea principal es que entendamos que no es terquedad, no es una negación psicológica, no es una decisión, que sabemos que entre el 60 y el 80% de las personas van a presentar esta situación, que van a tener una negación de síntomas, pero es porque se le hace difícil el entender, en ver que se le está haciendo complicado, el ver que no pueden manejar. El rechazo al diagnóstico es que no entienden la condición, no sé lo que es la condición, por lo tanto, no es que rechazo ese diagnóstico, una resistencia al tratamiento, como nos estaba comentando Ibeli hace un ratito, porque percibo que es innecesario, o como todo lo que hemos dicho, minimizamos y siempre vamos a justificar algo por la cual me pasó lo que me está pasando. Es que estoy estrésico, es que tengo muchas situaciones, es que estoy cansado, entre otras cosas. Siempre va a haber algo que nos llame la atención. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Así que, Ibeliz, ya tenemos este término, probablemente estamos entendiendo un poquito más, aunque hago eco de lo que tú dices de buscar más información del término para poderlo conocer mejor. Pero entonces yo quiero que nos ubiques en una posición un poquito más humana. ¿Qué tú crees? Si vemos la parte de la persona que está teniendo pérdidas y esas pérdidas las podemos relacionar como duelos y la persona que está cuidando, por ejemplo, a su mamá, a su papá o a algún conocido, está observando que esa persona también va cambiando y está viendo cómo mi papá va deteriorando, cómo mi abuela, cómo mi tío, cómo la persona que estoy cuidando. Cómo esos duelos, cómo esas pérdidas pueden interactuar en el momento de hacer este cuidado, y ve. Así es, Iván. Yo creo que este es algo bien, bien importante en el sentido de que nosotros nos aflora esa sensibilidad, ¿verdad? Esa humanidad. Y es bien fuerte cuando nosotros estamos viendo a nuestro familiar que poco a poco se va deteriorando y como dicen, se va apagando. Hay que pensar de una manera empática
Y yo digo, a su vez, con el término que me gusta utilizar mucho, con una mirada apreciativa, en el sentido de que si para esa persona que está viviendo la enfermedad no sabe lo que está pasando, siente miedo, siente temor, inseguridad, que en muchas ocasiones se quieren ir porque piensan que no están en su casa cuando sí están en su casa. O sea, imagínense, ¿verdad? Lo que esa persona está pasando. Y nosotros, como cuidadores, mirando desde el otro lado, es algo que realmente impacta. Realmente es impactante, es doloroso, pero a su vez es como ahorita hablé, ¿verdad? De estas etapas del duelo, que obviamente si nosotros tenemos esa negación porque no queremos reconocer lo que nuestro familiar está pasando, y no es porque les restemos importancia, es porque nos duele en realidad. Y todo aquello que incluso nosotros estamos afrontando, que no conocemos, es un desafío y nos produce miedo. Porque lo que aflora en realidad es el miedo, el cómo yo voy a ayudar a mi mamá, a mi papá, cómo voy a ayudar a mi esposa, a mi esposo, o sea, a su familiar. ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Ve? Y entonces dentro de esa negación, pues pasamos quizás a ese estrés, a esa ira, esa irritabilidad por eso mismo, porque no sabemos si lo que estamos haciendo nuestro familiar lo está aceptando bien, porque yo recibo de parte de la persona con Alzheimer ese feedback de que yo estoy bien, está a lo mejor de una manera, ¿cómo se llama? Alterada, ¿ves? Y eso a nosotros como cuidadores pues nos duele, pero lo que pasa es que tenemos que entender, ahí es que viene, ¿verdad? El sentido humanista, que tenemos que entender que no lo están haciendo por molestar, que lo que está hablando, lo que está actuando es lamentablemente la enfermedad. Porque nuestro familiar no va a querer que nosotros estemos pasando, ¿verdad? Este mal rato, estas situaciones, estos momentos llorosos de crisis, porque nosotros como cuidadores nos aferramos, ¿verdad? A ese sentimiento profundo de tristeza, porque yo lo pasé, lo viví y es un momento bien, bien delicado, bien frustrante, que si no es por el apoyo de mi familia, y eso es algo que también todos los cuidadores necesitan, ¿verdad? Tener ese apoyo, tener esa mano amiga, ¿verdad? Igualmente que no tan solo familiares que les brinden ese apoyo, sino estas amistades que siempre están ahí, dando el todo por el todo. Mira, ¿qué necesita? Si a lo mejor esa persona no puede estar contigo físicamente, pero el poder de la oración mueve montañas. Por lo menos nos puede dar esa tranquilidad, ¿verdad? En algún momento que nosotros estemos pasando por esos momentos de crisis tan, tan significativos. Así es, y por eso es que hablan de ese doble duelo, como está diciendo Ibeliz, porque la familia, ese núcleo, esa persona que está dando el cuidado, porque sabemos que el cuidar se ha convertido en una tarea solitaria, lamentablemente, y que de una manera u otra tenemos la ilusión, la esperanza de que cada vez se vayan integrando más personas a esta parte del cuidar y que la sociedad entienda y vea todas las dimensiones de lo que hace una persona cuidadora. Y provoca que esta condición de demencia, esta condición de Alzheimer, al igual que otras condiciones crónicas de salud, pueden provocar que mientras podemos ver ese cambio, ese deterioro que se va presentando, también existe esa pérdida silenciosa, como estaba diciendo Ibeliz, existe la pérdida silenciosa de la persona que cuida, existe la pérdida tal vez de mis horas de trabajo, tal vez de mi trabajo, tal vez de compartir, tal vez de ir a tener actividades para distraerme. Quizás antes me llamaban
para salir y quizás ahora nadie me llama. Entonces se está dando esa dualidad mientras el paciente, la persona pierde su autonomía, la persona que cuida también está presentando ese duelo y con esa mezcla definitivamente ocurre lo que se conoce que sobre el 75% de nuestras personas cuidadoras reportan niveles severos de estrés emocional. Por lo tanto, la persona cuidadora requiere de esa empatía, de validar como persona que la acompañan, de validar a los demás, porque muchas veces, Ibeli, le dicen a la persona cuidadora, no puede decir que está cansada, porque rápido es como que estás cansada, no, no puedes decir eso, no puede decir que llora, no puede decir que no duerme, no, no, tiene que decir todo el tiempo que está bien. Entonces ese nivel de estrés continuo definitivamente causa esa pérdida y ese autocuidado de la persona que cuida es importante que lo retome. Así que todos los que están conectados, gracias de verdad, vayan a las diferentes plataformas para que se conecten al canal y que continuemos esta discusión, porque sabemos que este es un tema súper profundo, súper largo, que va generando más sentimientos. Y hablando de sentimientos, Ibeli, ¿cómo entonces va cambiando la manera en que nosotros podemos comunicarnos con esta persona? Porque tal vez ya la forma hablada no sea la forma más adecuada que tengamos. Tal vez tenemos que tratar de identificar otras formas de lenguaje. ¿Cómo serían esas otras formas de lenguaje, Ibeliz? Asimismo, Iván, antes que nada quiero añadir también que dentro de todo este proceso está lo que se conoce como este proceso de aceptación, que yo lo catalogo como entrar en su mundo, ya que, ¿verdad? Ellos están dentro de su perspectiva, ajenos a la realidad, pues nosotros vamos a entrar a su mundo, de nosotros no llevarles la contraria, ¿verdad? Como por decirlo así, que si nos dicen que sí están, ¿cómo se llama? Que están diciendo de unas cosas y lo otro, y eso no es así, pues uno le dice, sí, tienes razón. Yo los escuché que estaba hablando, o sea, no llevarles la contraria, que yo creo que ahí es ese momento de aceptación cuando nosotros podemos entrar en su mundo y poder aceptarlo. Y dentro de las estrategias de comunicación, ciertamente, el lenguaje no verbal es algo que nos va a ayudar definitivamente porque, como es conocido, poco a poco van perdiendo su lenguaje. Y nosotros ahí tenemos que, dentro de las estrategias, tenemos que ser pacientes. Yo creo que esto es dentro de todo el proceso, ¿verdad? Que tenemos que llevar a cabo, que aunque en muchas ocasiones tengamos esas diferentes situaciones, esas crisis, tenemos que ser pacientes. Tenemos que hablar despacio, con calma, porque no es a nuestro ritmo. Ahora es al ritmo de ellos. Que si está comiendo, avanza de comer. No, hay que esperar que coma poco a poco. No podemos dar, como dicen, ¿verdad? Ese ajoro a la persona. Hay que mantener incluso ese contacto visual cuando le estemos hablando, cuando quizás le digamos, pues ahora vamos para que vengas al baño a lavarte y cepillarte los dientes, que en muchas ocasiones no saben ni para qué se utiliza el cepillo de dientes. Una de las estrategias que yo utilizaba, pues en ese momento yo también me cepillaba los dientes y lo hacía en muchas ocasiones de forma jocosa para que ella lo pudiera hacer y así lo lograba. O sea, no es que quizás a lo mejor siempre se puede, pero por de menos tenemos que mantener ese contacto visual. Vamos a utilizar esas frases cortas. Si vamos ahora a comer. No, ¿qué quiere? Vamos, o sea, esa frase corta, no que sea rebuscada,
para que entonces nos pueda atender. Hay que validar sus emociones, porque ellos sienten, padecen, aunque ellos estén en su mundo. Ellos también están sufriendo. Y muchas ocasiones, cuando nosotros observamos el lenguaje no verbal, ahí a veces nos damos cuenta cuando a ellos les duele alguna parte de su cuerpo, porque incluso se están a lo mejor tocando mucho o se están, ¿verdad? Tengan dolor de estómago y todo eso, pues son pequeñas señales que nosotros obviamente como cuidadores podemos reconocer. Cuando haya un momento de crisis, de situación, de frustración, que lo hay, no podemos tampoco, ¿verdad? Romantizar la enfermedad en el sentido de que no todo es de una manera pues lineal y todo va a estar bien, no es solamente pérdida de memoria, no es una pérdida en realidad cognitiva y es una pérdida conductual, ¿verdad? Cómo esa persona se maneja, cómo esa persona actúa. Y ahí es que nosotros tenemos que aprender a redirigir su atención. O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, esta no es tu casa, te quieres ir. ¿Cómo nosotros podemos bregar esa situación? ¿Verdad? Es bien difícil nosotros decirle, pero es que estás en tu casa, no te puedes ir. O sea, nosotros tenemos que redirigirlos. Pues podemos quizás utilizar, pues vamos a irnos ahorita, pero mientras, ayúdame aquí en esta tarea. Y entonces lo tratas de enfocar y redirigir en esta otra circunstancia para que entonces se le olvide el interés de salir. Y obviamente evitar el lenguaje confrontativo. Eso es algo que hay a veces que surge momentáneo, ¿verdad? Sin pensarlo, pero nosotros tenemos que aprender y esto es, como uno dice, ¿verdad? También con el tiempo, nosotros poco a poco, según las situaciones que vamos cada uno enfrentando. Y obviamente nosotros tener ese apoyo, como bien dije, eh, con la familia, para nosotros poder salir adelante, porque la situación realmente en ese momento cuando está esa crisis definitivamente es algo bien retante y es lo que yo digo es un desafío, pero es un desafío Ujú. que cuando nosotros lo aceptamos tenemos que llevarlo con la mejor manera posible y sobre todo con mucho amor. Ujú. Es cierto, por eso es que está ese lenguaje, como estábamos comentando, el poder de la presencia, el poder de ese tacto, de poner la mano suavemente, porque la persona sepa que estamos ahí, la calma, porque sabemos que hoy día tiene que ser todo rápido, pues entonces esa calma que se transmita, que la persona lo puede entender, esa presencia. Cuando hablamos de presencia absoluta es que usted esté en el sitio y no que usted esté su cuerpo en el sitio viendo un teléfono o chateando o en TikTok o entre otras cosas o pensando en lo que tengo que hacer. Entonces es importante que si usted está, que esté en el lugar para que de esa forma la persona lo sienta, porque quizás no se puede expresar como lo hacía, pero sí lo va a seguir sintiendo. Entonces es importante que cada uno de nosotros y de nosotras lo tengamos eso presente. Así que, Ibeli, a veces pensamos que una hora es un montón de tiempo y cuando estamos conversando de estos temas son súper, pero súper interesantes y sabemos que la intención es esa llamada de la atención, de que las personas entiendan que cada vez podemos identificar algunos comportamientos no por terquedad, sino porque está ocurriendo algo y si nosotros lo entendemos, los vamos a poder ayudar de una mejor manera. Entonces, yo te diría, a modo de ese resumen que podemos hacer para este episodio y de este tema,
para que las personas se queden con la curiosidad de buscar más información? ¿Qué le podemos decir a todos los que están escuchando el episodio, a todos los que van a estar escuchando el episodio luego? ¿Qué le podemos decir sobre este tema en particular? Pues mira, Iván, yo creo que dentro de todo lo que hemos hablado, aquí el factor bien importante es conocer la enfermedad. Porque en muchas ocasiones solamente se nos dice que es solamente una pérdida de memoria. Y como hemos visto, la anosognosia es un desafío complejo, al igual que la enfermedad, que requiere entender y comprender la condición. Ciertamente nosotros como cuidadores necesitamos buscar el apoyo de nuestros familiares, practicar nuestro autocuidado, porque en muchas ocasiones queremos hacerlo todo y ahí es cuando surge, ¿verdad?, lo que se conoce como la quemazón del cuidador. Y recordar en realidad que esto es un proceso que es no intencional, que no es negación, vuelvo y repito, es el cerebro. Y yo creo que el nosotros educarnos con relación a esta enfermedad y otras enfermedades, yo creo que es bien importante porque según va pasando cada caso, nosotros ahí vamos adquiriendo, ¿verdad?, diferentes desafíos, diferentes maneras de nosotros poder llevar a cabo. Y ahí, como mencionaba ahorita, hay tantas formas de nosotros podernos comunicar. Y podernos comunicar con, ¿verdad?, este lenguaje del amor, como dice el doctor Iván, solamente incluso sentarnos al lado de nuestro familiar y expresar esa presencia y saber que aunque tú no sepas quién soy yo sé quién tú eres y estoy aquí para ti. Completamente de acuerdo contigo, Ibeliz. Y a todos los que están interesados en entrar en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Pues sí, nosotros tenemos, como bien mencionaste al principio, un proyecto social que se llama De la mano por el Alzheimer, la cual invito a todos, ¿verdad?, a unirse a nuestra comunidad. Igualmente agradecida a todos los de nuestra comunidad que también se han dado cita en esta mañana. Aquí nosotros compartimos información con las diferentes actividades que independientemente de cualquier otra entidad, yo creo que todos somos uno, porque todos debemos llevar el mismo mensaje. Sí, súper, súper. Y al principio dijimos que también eres escritora, que tienes tu libro. Háblanos un poquito de él. Sí, pues tengo también mi libro de memorias ¿verdad?, que lo hemos presentado ya también, que Me fui de viaje sin saberlo, una mirada al Alzheimer. Ahí hablo principalmente con todas las situaciones, ¿verdad?, que viví con mi madre con relación a la enfermedad. Lo hago desde un punto de vista, desde los 7 estadios de la enfermedad igualmente. Doy unas recomendaciones, hablo también de los factores modificables que son tan necesarios y tenemos que tener, ¿verdad?, en cuenta. Y pues lo pueden conseguir pues a través de mi persona o si no pues en Amazon, en la librería Norberto González, Río Piedras y Plaza Las Américas, igualmente en la casita de Aguadilla. Súper, de leerlo porque de verdad que está muy interesante. Así que todas las fuentes de apoyo hay que hacerlo. Y yo creo que es importante que tengamos estos espacios para hablar, para conversar, para poder definir términos que se pueden escuchar como difíciles, pero traerlo a una forma más de nosotros, más humana, más que la podamos entender porque nos va a ayudar y vamos a poder seguir creando comunidad, porque a la vez que creemos comunidad vamos a poder lograr tener un mejor cuidado, un mejor autocuidado también lo vamos a poder hacer. Así que todos los que llegaron hasta aquí, para mí es un placer y es un honor y es un privilegio que hayan sacado de su tiempo para estar aquí
Mientras cerramos este episodio, nos quedamos con la certeza que la esperanza existe y se fortalece cuando la ciencia y la humanidad caminan juntas. Los biomarcadores avanzan, las intervenciones tempranas se vuelven posibles y cada familia encuentra nuevas formas de sostenerse. Y en este camino, voces como la de Ibeliz que nos ayudan a entender la importancia de ese toque, de esa comunicación, de ese abrazo, de ese conocimiento de estos temas es importante. Hoy aprendimos que la información salva, que el acompañamiento sostiene y que la comunidad transforma. Si este episodio te dio luz, te dio tranquilidad o de una manera u otra te ayudó a ampliar tu mirada de estas condiciones de demencia, de la condición de Alzheimer, compártelo. Puede ser que esta información otras personas la necesiten para entender el comportamiento y comenzar ese camino del autocuidado y el de la disminución de un estrés que cada vez se hace más difícil de sostener. Así que, Ibeliz, muy agradecido porque sacaste de tu tiempo y estás con nosotros. Yo espero que estés disponible para un próximo episodio aquí de Signos Vitales. Gracias Iván, de verdad por esta oportunidad, y todos los días le doy gracias a Dios por permitirme llevar este mensaje y poder acompañar a estas personas que lo necesitan. Mi abrazo solidario, mucha salud, muchas bendiciones, y nos reiteramos aquí a las órdenes de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Así que todo un lindo sábado y pendientes de los próximos episodios de Signos Vitales que van a estar pero súper interesante. Sin nada más que decir, esperando que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Buenas tardes. Bye.